Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día martes 18 de noviembre. En la 33ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Bueno, celebramos la dedicación de las basílicas de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Bueno, todos conocemos en el Vaticano la Basílica de San Pedro, ¿no? Construida eh, en el siglo 16, 17 y que guarda los restos del apóstol San Pedro. La otra basílica se denomina de las Tres Fuentes, ¿no? Por esta tradición que cuenta que allí donde cayó la cabeza de San Pablo hay tres fuentes, ¿no? Por cada uno de los golpes que dio la cabeza antes de detenerse. Esto existe, ¿no? En esta Basílica de San Pablo. Queda más alejada que la de San Pedro, obviamente, ¿no? Pero existen, son un tributo al martirio, tanto de San Pedro como de San Pablo. Muy bien, vamos a la primera lectura. Tenemos la primera lectura continuando con el libro de los Macabeos. Segundo libro de los Macabeos, capítulo sexto, versículos del 18 al 31. Muy bien, nos dice el libro de los Macabeos. En aquellos días, Eleazar era uno de los principales maestros de la ley, hombre de edad avanzada y semblante muy digno. Le abrían la boca a la fuerza para que comiera carne de cerdo, pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente al suplicio, como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos, aun a costa de la vida. Bueno, este es el ejemplo de este anciano, ya de 90 años, a quien, como habíamos visto en la anterior lectura, en el anterior pasaje, por decreto del rey Antíoco, eh, todos tenían que comer de los sacrificios a los ídolos, ¿no? Y en este caso era también comida prohibida por los judíos, por la ley, carne de cerdo. Y a la fuerza querían hacerle comer delante de mucha gente, ¿no? A este anciano, Eleazar. Y él obviamente prefirió el martirio, la muerte, antes que probar eh, carnes que estaban prohibidas por la ley. Y continúa. Quienes presidían este impío banquete, viejos amigos de Eleazar, movidos por una compasión ilegítima, lo llevaron aparte y le propusieron que hiciera traer carne permitida, preparada por él mismo, y que la comiera, haciendo como que comía la carne del sacrificio ordenado por el rey, para que así se librara de la muerte y dada su antigua amistad, lo tratasen con consideración. Bueno, esto era una simulación que los amigos de este anciano Eleazar quería que realizara para salvar su vida, que comiera carne permitida y se hiciera como si comiera la carne de cerdo.
Pero él, adoptando una actitud cortés, digna de sus años, de su noble ancianidad, de canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño, y sobre todo, digna de la ley santa dada por Dios, respondió coherentemente diciendo enseguida, envíenme al sepulcro, no es digno de mi edad este engaño. ¿Van a creer los jóvenes que Eleazar a los 90 años ha apostatado? Y si miento por un poco de vida que me queda, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar e infamar mi vejez. Y aunque de momento me librase del castigo de los hombres, no me libraría de la mano del Omnipotente, ni vivo ni muerto. Si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y legaré a los jóvenes un noble ejemplo para que aprendan a arrostrar voluntariamente una muerte noble por amor a nuestra santa y venerable ley. Bueno, entonces Eleazar pues se negó rotundamente, ¿no?, a esta farsa, a esta simulación, y prefirió la muerte, ¿no? Por eso dice, envíenme al sepulcro. Estaba listo. Dicho esto, se fue enseguida al suplicio. Los que lo llevaban, considerando insensatas las palabras que acababa de pronunciar, cambiaron en dureza su actitud benévola de poco antes. Pero él, a punto de morir a causa de los golpes, dijo entre suspiros, bien sabe el Señor, dueño de la ciencia santa, que pudiendo librarme de la muerte, aguanto en mi cuerpo los crueles dolores de la flagelación, y que en mi alma los sufro con gusto por temor de él. De esta manera terminó su vida, dejando no solo a los jóvenes, sino a la mayoría de la nación un ejemplo memorable de heroísmo y de virtud. Bueno, entonces Eleazar fue al suplicio, ¿no?, al martirio. Por eso se considera que él es el eh, protomártir del Antiguo Testamento. Él moría, según él, por temor a Dios. No quería eh, violar la ley. Y paralelamente a los mártires ya del Evangelio, ellos morían por amor a Dios, ¿sí?, por dar el testimonio de Jesucristo, ¿no?, el Hijo de Dios que murió por nosotros y resucitó y subió al cielo, donde estará con nosotros. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos entonces el Salmo 3, cuyo responso es, el Señor me sostiene. Bueno, este salmo es autoría del rey David y lo compuso cuando él era perseguido a muerte por su hijo Absalón. Bueno, nos dice entonces el rey David, Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí, ya no lo protege Dios? Bueno, habría que también añadir aquí que lo perseguía una gran cantidad de gente, ¿no? Eh, cientos, si no miles, que respaldaban a Absalón para hacerlo rey, pero tenían que eh, deshacerse de, de David. Y continúa.
Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Bueno, entonces aquí ya vemos que Él eh, grita, invoca, suplica al Señor, ¿no? Por protección. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Bueno, también aquí podemos ver la confianza que tiene en la protección de Dios. Y pasamos al Evangelio. Continuamos con el desarrollo del Evangelio según San Lucas. Tenemos el capítulo 19, versículos del 1 al 10. Y su título temático, El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Muy bien, nos dice San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Bueno, aquí entonces es importante eh, la descripción que hace de este hombre, ¿no? Zaqueo, jefe de publicanos y rico. No, no solamente era publicano, ¿no? Que cobraba impuestos, lo cual para los judíos eh, era considerado un enemigo, ¿no? Todos los publicanos que recaudaban el impuesto para Roma. Pero este es jefe de publicanos, ¿no? El que mandaba a los que en realidad recogían el dinero o el impuesto. Por eso, muy probablemente era rico, dice, ¿no? El texto. Bueno, pero trataba de ver a Jesús. No lo lograba, dice, porque era pequeño de estatura. Podemos ver que había bastante gente, ¿no? Que impedía a una persona de poder ver a Jesús. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo, Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Bueno, aquí lo interesante es la presteza, ¿no? La rapidez con que Zaqueo se adelanta, ¿no? Sabía por dónde iba a pasar, se adelanta y se sube a un árbol para verlo, dice. Entonces hay que tener esta parte muy en cuenta, este gesto, ¿no? Este afán de ver a Jesús en realidad, de este hombre pues que era rico y odiado por los judíos. Interesante también que al pasar Jesús levanta la mirada, ¿no? Y se da cuenta que él está subido en un árbol. O sea, lo identificó. Y le dijo, Zaqueo, date prisa. Entonces, de la misma manera que él fue corriendo, se dio prisa, él le dice, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Es necesario, también es interesante, ¿no? Todo esto que comporta la modalidad del texto, es importante tenerla en cuenta. Es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Bueno,
Entonces, también baja deprisa, ¿no? Hay tres eh, términos en los que se eh, puede evidenciar, ¿no? La, la presteza, la agilidad, el ánimo de, tanto de Saqueo como de Jesús, ¿no? De entrar en su casa. Pero vienen las murmuraciones de los judíos. Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. ¿Quién? Jesús. Y es precisamente, podemos entender aquí, por qué él le dice, es necesario que hoy me quede en tu casa. Porque también sabía, ¿no? Lo que iba a pasar, las murmuraciones que iba a encontrar. Pero Saqueo de pie dijo al Señor, mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. O sea, sin mediar palabra, ¿no? Sin el Señor Jesús decirle algo. Él posiblemente escuchó o vio de los judíos, ¿no? Su gesto de desaprobación. Sí, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Él va a restituir, dice, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, como un desprendimiento, ¿no? De lo que tenía. O sea, estaba tan entusiasmado con con que él mismo Jesús, el Señor, lo haya llamado, que se desprendió. La mitad de sus bienes daría a los pobres. Y si he defraudado a alguno, le restituyó 4 veces más. De hecho, la ley decía que en caso de robo eh, se tenía que restituir 4 veces más. Pero esto podría ser más un caso de fraude. Y la ley decía que para el fraude se podía, eh, además de restituir, ¿no? El cobro, tenía que adicionarse una quinta parte de lo restituido. Pero aquí él dice 4 veces más. O sea, asume como si fuera robo a las personas que haya defraudado. Jesús le dijo, hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Con esto les responde a los judíos que murmuraban de que él había entrado a hospedarse en la casa de un pecador. Y interesante que la salvación de esta casa, porque no necesariamente vivía ahí Saqueo, toda su familia posiblemente, ¿no? Ha llegado, dice, a esta casa. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, no a condenar. Esa era la gran diferencia. Los judíos condenaban, murmurando, y les dice él, el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido, incluidos ellos, ¿no? También. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.